Vengo a hacer el típico vídeo que sé que va a ver poca gente y que dentro de la poca gente que lo va a ver seguramente me pueda traer problemas, pero ahora os explico por qué hago este vídeo. Leo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Tenía ganas de hacer un vídeo así, sentado, relajado. Sentado lo hago siempre, claro, o casi siempre. Relajado, sin tener que reaccionar a te pongo esta pestaña, esta noticia, te leo, te tal, no sé qué tal. Bueno, por supuesto, editar no voy a editar, porque nunca edito, salvo salvajadas gordas. Y tenía ganas de hacerlo así en tono reflexivo, porque me gusta de vez en cuando sentarme aquí y soltar mis chorradas, aunque no le importen a nadie. De hecho, este vídeo le va a importar a poca gente porque tiene que ver con el Real Valladolid y no es lo común en este canal o en esta comunidad lo de hacer vídeos del Pucela. Pero ¿por qué hago este vídeo en concreto? Pues mira, primero porque me apetecía soltarme con esto, la verdad. Y segundo porque como ya no tengo Twitter, o sea, tengo pero no lo uso, ya no hago cosas que me gustaba hacer, como yo ponía un tweet, ¿no? Avisando de ciertas cosas, y meses después lo rescataba y le decía a la gente, os lo dije, aquí el zumbado de Quillo Barrios, que cuando habla no tiene razón, os avisó de que esto iba a pasar, jiji, jaja, mucho odio en la ciudad hacia mi persona. Pero luego, claro, el tema de conocer la industria del fútbol y saber más de fútbol que la mayoría, pues te lleva a acertar más que la mayoría. Esto es fácil de entender, difícil de asimilar. Entonces, como ya no uso Twitter, pues digo, pues en el canal hago un vídeo un 4 de noviembre que viene un poco de relleno porque es justo antes del partido del Real Madrid, tal, que no verá mucha gente, como he dicho antes, pero me va a servir para que el día de mañana venga y diga, ¿veis? En noviembre, cuando vosotros ibais por un camino, yo iba por otro y al final pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que quería comentar o a qué me refiero con todo esto? Pues mira, creo que ha llegado un momento de absoluto delirio en la afición del Real Valladolid. De verdad. Y puedo entender que la afición del Real Valladolid, esto es como un Pokémon, ¿no? La afición del Real Valladolid ya está tan confundida que se hiere a sí misma. Puede ser, ¿eh? Lo puedo entender, pero yo hay cosas que veo en Zorrilla, ves y escuchas, sobre todo en Zorrilla, que yo creo que no tienen ni pies ni cabeza. Y creo que la gente está muy equivocada y creo que la gente está endiosando a perfiles que luego va a salir regular la cosa, va a salir mal, porque conozco cómo siente, cómo respira esta ciudad, porque yo seré el madridista que bla, 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 pero bueno, al final llevo muchos años yendo a Zorrilla y te conoces hasta cada gesto de los que están a tu alrededor y en qué momento va a pitar la afición y en qué momento va a aplaudir tal. Repito que, y ya hablando más en serio, voy a utilizar la tontería de Pokémon otra vez, yo puedo entender que la afición del Real Valladolid esté hasta los santísimos cojones. La deriva es gigantesca. Algunos lo achacaron a Ronaldo Nazario. Parte de razón tienen. El trabajo de Ronaldo Nazario fue nefasto en el Real Valladolid, quitando un principio que, a mi modo de ver, lo sigo pensando, hizo ciertas cosas bien. Pero lo de Ronaldo Nazario es una gota en el océano. No nos confundamos. El Real Valladolid es un club que lleva a la deriva muchísimos años. Lo que pasa es que, digamos que lo de Ronaldo fue tan llamativo y se concentró tantas cosas malas en tan poco tiempo, y luego lo del escudo y luego no sé qué, que digamos que pareció incluso peor de lo que estábamos viviendo, pero en realidad no. En realidad no. Lo de Ronaldo es una gota en el océano. Lo que pasa es que cuando ha habido otros propietarios y otra gente, pues esto es lo de siempre. Los medios de comunicación de esta ciudad, que tienen amigotes ahí metidos en el club, pues blanquean un poco ciertos comportamientos. Entonces, bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Luego molesta que Quillo Barrios diga cosas, porque Quillo Barrios tiene mucho más alcance que cualquiera de los medios de comunicación de esta ciudad y se cabrea. O sea, para que entendáis el contexto, yo haciendo un vídeo del Real Valladolid que tenga pocas visualizaciones, pues es bastante probable que ese vídeo de pocas visualizaciones tenga, siendo de los peores del canal, más recorrido que un programa de radio de la emisora que tú quieras. Esto es así. Ya no me voy a ir a los 3 millones de visualizaciones mensuales que suele tener este canal, que la gente que habla desde su atalaya en Valladolid ni sueña con 3 millones de escuchas casi en un año, imagínate, ¿no? Y eso jode. Yo sé que jode, pero bueno, no pasa absolutamente nada. El tema es que
vuelvo a lo de la afición. Entiendo que la afición está tan cansada, tan confundida, tan hastiada, que comete errores. Que comete errores. Por ejemplo, ayer pasó lo de Iván Alejo con el jugador del Granada. Iván Alejo le da un beso a un jugador del Granada, el jugador del Granada se revuelve y le agrede. No es una agresión muy dura, pero no justo para la expulsión. Es roja de manual. Te metes en redes sociales y tienes que leer. Este es más como Iván Alejo. Honor, Iván Alejo. Honor, que no horno. Horno es otra cosa. Honor, Iván Alejo. Me representa Iván Alejo. A mí me hace mucha gracia porque cuando pasaba con otros futbolistas y era bastante mejor el comportamiento que el que está teniendo Iván Alejo, bueno, en Valladolid poco menos que había que quemar en la hoguera a ciertos futbolistas. Alguno de ellos tuvo alguna que otra jornada dura en Zorrilla, porque provocaba, ¿no? Lo de Iván Alejo va a salir mal. Iván Alejo, si se centrase en lo futbolístico, yo creo que es un lateral derecho, porque para extremo ya no vale, evidentemente, es un lateral derecho potable para el Real Valladolid, porque no está jugando mal como lateral derecho. Es a mi modo de ver, no está jugando mal, tiene sus errores tal, pero creo que está jugando buenos partidos. Creo que es un activo importante a nivel futbolístico. Pero en esta ciudad os ha dado a todos, bueno, a todos no, a muchos, por reírle las gracias a Iván Alejo porque entendéis que ese otro fútbol os representa. Va a salir mal. Luego no vale llorar. Es decir, cuando te cueste una expulsión, que algún día caerá, si esa expulsión es en un playoff, que no creo que el Valladolid, por desgracia, llegue al playoff esta temporada, pero tú imagínate que llega y a este tipo, por jugar tanto en el alambre, le expulsan ese día, no vale llorar. No vale matar a Iván Alejo después de haber endiosado a Iván Alejo, porque entonces la culpa ya no será tanto de Iván Alejo, será uno, del que lo pone, y dos, de toda la gente que le está riendo las gracias y poco menos que diciendo que este tipo tiene que ser durante años el capitán del Real Valladolid. Y Manu Carreño, otra voz súper autorizada, no yo que soy el madridista, no, Manu Carreño diciendo que pinta portavoz del club. Joder, pues iríamos cojonudos. Oye, que yo ojalá me equivoque, y tenga que venir aquí en mayo y decir, hostia, ¿os acordáis del vídeo que hice en noviembre? Hostia, pues no di ni una. Ojalá, ojalá. Pero si seguimos por el camino de endiosar la figura de Iván Alejo por lo que hace provocando a los demás y agrediendo, y que si te doy un besito, y que si te empujo, y que si me encaro, tal, en vez de por valorar lo futbolístico y que se centre en lo futbolístico, va a salir regular. Tranquilos, no me tiréis el nombre de Vinicius, que sé por dónde vais a ir, porque Vinicius provocará con bailes, con regates, con actitudes tal, pero no ha agredido a nadie, no le ha dado un besito a nadie, no se ha puesto a encararse con un jugador frente a frente todos los partidos, y de hecho Vinicius suele reaccionar cuando hay patadas de por medio o agresiones. A veces se equivoca, evidentemente, porque reacciona sin agresiones ni nada, pero con Iván Alejo es al revés. Él es el que agrede primero y luego vienen los problemas. Lo digo por si, como ya os conozco y me vais a tirar el nombre de Vinicius, pues te lo ahorras. Pero acaba mal. Esto con Iván Alejo acaba mal. Todos los que le estáis riendo las gracias, luego no vale llorar. La tasa. La tasa, los primeros meses de la temporada, las primeras semanas, sonaba el nombre de la tasa en el estadio y era una ovación atronadora. Era circense todo. ¿Por qué? Porque la tasa se peleó con Luis Pérez. Y como Luis Pérez era el chico odiado de la ciudad, pues la tasa que se pegó con Luis Pérez se convirtió en el héroe de la ciudad. Se fue Luis Pérez, se quedó la tasa. La gente se olvidó otra vez de lo futbolístico. Se fue al circo, al mamoneo, al jiji, al jaja, a la tasa tal. ¿Qué pasa últimamente? Que la tasa no le mete un gol al arco iris y la tasa se come cada pitada en Zorrilla que da pena verlo. Y da pena verlo porque en realidad la tasa no se merece esas pitadas. Yo soy muy de, para empezar, no pitar a un jugador de tu equipo, salvo que se esté tocando los cojones. Ya lo sabéis, los que me veis habitualmente en el canal, yo nunca pitaría a un jugador de mi equipo. Salvo, repito, que esté vagueando, que esté paseando por el campo, que esté andando, que se la sude todo. Entonces, si la actitud del jugador es de pasar olímpicamente el partido, pues hombre, ahí sí que hay que hacerle ver que esto es inadmisible. A la tasa se le pita porque no le mete un gol al arco iris. La tasa es un delantero que no le están saliendo las cosas y es un delantero que seguramente no tenga nivel para ser el líder ofensivo de un Real Valladolid. Si yo esa parte la puedo comprar.
Y aquí yo me equivoqué. Yo pensaba que la tasa en segunda división iba a meter muchos goles y se está quedando cortísimo. Así que bastante errática mi reflexión en ese momento. En verano fue una cosa así, ¿no? Pero no podéis coger y endiosar a la tasa porque se pega con el chico malo del cole y 2 días después machacar a la tasa porque falla muchos goles. Porque entonces esto es contraproducente. Al final le estáis poniendo una presión que no le corresponde a un chico que será muy malo y todo lo que queráis, pero no es un tipo que se ahorre demasiados esfuerzos en los partidos. Falla goles, no tiene confianza, le pega muy mal a la pelota. Hay situaciones que es imposible que un futbolista de primera o de segunda división no las mande incluso entre los 3 palos, lo que queráis. Pero no es un futbolista como tantos otros que han venido por aquí, que se rían del escudo o que estén ahorrándose esfuerzos o que pasen olímpicamente de trabajar para el Real Valladolid. Pero lo estáis pitando. Y lo estáis pitando y lo estáis machacando, tal. A ver si se tiene que pegar con Javi Sánchez, que es el nuevo malo malote del cole, para que así lo volváis a aplaudir. Y luego está Almada. Almada. Yo leí en Twitter un día auténticas barbaridades porque después de un partido que ganó el Valladolid, Almada dijo que no le iba a dar 2 días libres a la plantilla, aunque la plantilla lo había pedido. Bueno, Almada es un padre, qué padreada de Almada, ese es el entrenador que necesita el Real Valladolid, ya era hora de alguien con cojones en el club, ya es hora de poner a esta gente en su sitio, tal, y yo decía, acaba mal, esto acaba mal, porque la plantilla del Valladolid es la que es, porque Almada no tengo yo la sensación de que tenga bien agarrado ese vestuario, y porque es un tipo de discurso que cuando vengan mal dadas se va a volver en contra de absolutamente todo el mundo. Pero bueno, como aquí la gente venía como venía, pues nada, Almada es un jefazo, Almada tal. En las últimas semanas ya Almada se tiene que ir. No os vale nadie. No os vale Almada, no os valía Pecholano, no valen entrenadores que ascienden, no vale nadie. O sea, Almada era un súper padrazo, padreada de no sé qué, de no sé cuántas historias, era el mejor porque no quiere dar 2 días de descanso a la plantilla, es lo que necesitamos. Ahora Almada ya no vale porque, claro, el equipo no gana. A ver si os habéis dado cuenta ahora de que lo importante no es que en una sala de prensa un tipo se ponga una medalla porque no va a dar 2 días libres a una plantilla. Lo importante es lo que se vea en el terreno de juego. A mí, ¿de qué me vale, por ejemplo, un tipo como Pacheta, que te puede vender una enciclopedia en 2025 física, sin que tengas que buscarla por internet, si luego es incapaz de hacer que funcione un vestuario? Pues con Almada estáis haciendo la misma. Pacheta se la pegó y se la ha vuelto a pegar y se la sigue pegando allá donde va, porque es un comercial de puta madre, pero como entrenador se le están viendo fisuras que es incapaz de corregir. Pero aquí os encantaba Pacheta, porque qué bien hablaba, porque fíjate que dice Pacheta que vamos a ascender, que nos vamos a salvar, con esa verborrea que tiene él, porque él se vende muy bien, tal. Pues con Almada es lo mismo. Llega un momento en el que la gente dejó de analizar lo que era el Valladolid futbolísticamente, que en muchos partidos ha sido la nada más absoluta. Pero como Almada parecía que daba tirones de oreja públicos a los jugadores, ya nos caía bien. Sale mal, sale mal. Ese tipo de discursos, salvo que tengas al vestuario muy, muy, muy bien controlado y muy contigo, que no lo tiene Almada, información, sí lo tenía Pecholano en segunda, información, ese tipo de discursos acaba mal. Y ese tipo de discursos acaba con los huesos de Almada fuera del Real Valladolid. Entre otras cosas porque Almada tiene una oferta bastante interesante de la selección de Ecuador que puede acabar con el entrenador en la selección de Ecuador a mitad de temporada, y el Real Valladolid con una planificación deportiva que a mi modo de ver deja mucho que desear, pues con una mano delante y la otra detrás, que ya veremos luego quién vendría al Real Valladolid. Así que yo este tipo de vaivenes que está pegando la gente en la ciudad, a mí me los tienen que explicar. Endiosamos a jugadores porque son macarras, pero son nuestros macarras. De repente empezamos a odiar a un jugador que habíamos aplaudido porque se había pegado con el jugador que previamente odiábamos. Llamamos jefazo y el entrenador que necesitamos a un entrenador porque en una rueda de prensa dijo lo que queríamos oír, pero no valoramos nunca lo que está haciendo futbolísticamente. Que ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, ganas un partido porque el hijo de Manolo Lama hace un penalti infantil. Si no, es otro partido que te vas sin ganar y ya estarías más cerca del descenso que de la zona de playoff. Pero bueno, aquí no pasa absolutamente nada. Aquí la gente está empezando a perder el rumbo. Aquí
un día es que Ronaldo tiene la culpa, devolvednos el escudo, resulta que te devuelven el escudo, que se va Ronaldo, te piensas que tienes que ser el Valladolid no es el Bayern, el Valladolid no está como está por culpa de Ronaldo Nazario, el Valladolid está como está por culpa de Ronaldo Nazario y de otros que había antes de Ronaldo Nazario, y crees que el Valladolid está en la obligación de irse ya a Primera División, y a lo mejor lo que tienes que entender es que el Real Valladolid necesita unos cuantos años de catarsis absoluta en Segunda División, con suerte en Segunda División y no bajar más abajo, para poder creer que de verdad está de vuelta y poder plantear un proyecto que de verdad tenga cierta estabilidad. Porque hay de todo menos estabilidad en el Real Valladolid. Dentro del Real Valladolid, fuera del Real Valladolid y sobre todo en el entorno del Real Valladolid, que os tienen engañados a todos como auténticos corderazos. Y os lo dice el madridista, porque el madridista tiene la libertad absoluta para deciros las cosas, aunque a vosotros os moleste. Me podéis insultar, os podéis reír de mí, me podéis esperar en las puertas de Zorrilla, lo que os dé la real gana, pero pocas veces me he equivocado con lecturas sobre el Real Valladolid, porque yo no cobro para hablar del Real Valladolid. Otros que te cuentan las deidades y todo lo que sucede en el Real Valladolid y te están mintiendo de cada 3 frases en 5, eso sí cobran por hablarte del Real Valladolid. Yo no. Ni siquiera este vídeo me va a dejar mucho dinero, porque tampoco me interesa. Lo podría haber hecho de otra manera. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Vamos a ver si nos centramos. Vamos a ver si entendemos la postura del Real Valladolid. Y vamos a ver si en el propio estadio se hace más ruido sobre lo que se tiene que hacer, que es animar al equipo de tu ciudad. Lo digo yo, sí, el madridista, lo vuelvo a repetir, porque vas al estadio, viene cualquier afición visitante con más de 500 personas y no se oye a los 20.000 que están en Zorrilla. Entiendo que estáis cansados, lo entiendo de verdad, porque es deprimente ver al club la deriva que lleva desde hace muchísimos años, porque tus mayores alegrías como aficionado del Real Valladolid son ascensos que luego se quedan en nada, porque tardas en bajar media hora. Esas son las mayores alegrías. Y ves que Osasuna, que el Celta, que el Rayo, que el Getafe, hasta el Alavés, otra serie de clubes más grandes, más pequeños, más históricos, menos históricos, con más bagaje en primera, con menos bagaje, han tenido sus temporadas de soñar, sus temporadas de tocar competición europea, sus temporadas de llegar lejos en Copa del Rey. Y tú estás aquí y ves que contra el Portugalete, y tú estás aquí y ves que tu mayor alegría es poder ascender esperando que este año no desciendas, que aguantes por lo menos 3 temporadas, y es duro y es difícil y pierdes un poquito el rumbo y te piensas que todo es Ronaldo, porque al final hasta la prensa se puso en contra de Ronaldo, y cuando la prensa se pone en contra de alguien le compramos el discurso a la prensa y vamos todos a una. Pero es Ronaldo, y en su momento fue Carlos Suárez, y ahora es los que están al mando, pues tampoco es que lo estén haciendo mucho mejor. La planificación deportiva es bastante deficiente y empezamos a endiosar a unos, a los que luego vamos a matar, y endiosamos a otros por cosas que hemos criticado previamente de otros futbolistas, y resulta que valoramos más la rueda de prensa de un entrenador que lo que ha hecho el propio entrenador en el área técnica, pero odiábamos al entrenador que había antes porque decía cosas en rueda de prensa que no nos gustaban, y no valorábamos tampoco lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo muy bien en el área técnica, y se te empiezan a juntar unas cosas aquí que de verdad, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero tiene una pinta esto de que aquí el club va a acabar en llamas, la afición va a acabar en llamas, y a los que estáis endiosando el día de mañana les vais a atizar que da gusto. Tiene una pinta que me da a mí que en mayo, en junio, voy a volver a este vídeo de noviembre y voy a decir, os lo dije, os lo dije. Igual que dije, y me da a mí que no me voy a equivocar, y ojalá me equivoque, pero esto lo dije en verano, Almada no llega a enero y el Valladolid acaba la temporada en mitad de tabla. Pero es que, claro, Quillo Barrios es madridista sí, pero sé de fútbol y no soy ciego. Y no tengo mi opinión comprada. Entonces, como no tengo la opinión comprada y la gente que conozco dentro del Real Valladolid no me dice lo que tengo que decir, puedo decir estas cosas y admitir luego que si me equivoco, lo he hecho a través de la libertad. La libertad que tengo de decir lo que me dé la real gana. Y repito, lo diré una y mil veces, ojalá equivocarme. Ojalá me equivoque y ojalá mañana me podáis pintar la cara y decir, ¿ves cómo eres medio bobo? Que dijiste esto, esto y esto y no ha pasado. ¿Ves cómo tienes que hablar menos? Y yo diré, pues mira, sí, me la comí. Hice un poco el ridi, pero temo que no. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.